síndrome del intestino irritable, que tiene que ver con la tensión, con algún tipo de alimento. Bueno, el especialista está con nosotros, pero antes una breve nota introductoria para conocer más del intestino. Póngale ojo. Señales de que tu intestino no está saludable. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cuán saludable están tus intestinos? Es probable que no pienses 2 veces en tu bienestar digestivo, pero quizá deberías hacerlo. Lo creas o no, más del 40% de las personas en todo el mundo padece trastornos gastrointestinales. En caso de que padezcas alguna de estas afecciones, cuanto antes aprendas sobre ellas, más pronto podrás hacer algo al respecto. Naturalmente, el primer paso es buscar las posibles señales. Analicemos algunos síntomas que deberías tener en cuenta. Cansancio. Si constantemente te falta energía, una de las causas podría ser el síndrome de intestino irritable. Este problema podría causar que las personas tengan bajos niveles de energía. Si experimentas fatiga, merece la pena consultar con tu médico a fin de obtener un diagnóstico. Calambres abdominales. Este dolor en la zona abdominal suele ocurrir luego de comer o antes de ir al baño. Cuando comienzas a detectar este problema, es aconsejable anotar cuando sientes el dolor estomacal. De este modo, puedes hablar con tu médico sobre el problema. Dolor de garganta crónico. Esta señal podría indicar que tienes enfermedad por reflujo gastroencefágico, un problema digestivo en el que el ácido gástrico regresa al esófago. Consulta a tu médico con respecto a este problema. Diarrea. Cuando experimentas este síntoma, deberías someterte a un control. Si bien este único síntoma no significa necesariamente que tienes un problema intestinal, merece la pena consultar con un médico si ello sucede de manera repetida. Dificultad para tragar. Cuando detectas este problema por primera vez, deberías anotarlo. En caso de que ello ocurra con regularidad, debes consultar con un médico a fin de obtener un diagnóstico. Debilidad. Si detectas que luchas contra la debilidad sin motivo aparente, es probable que exista una causa subyacente. La debilidad podría ser, por ejemplo, una señal de síndrome de intestino corto. Depresión y ansiedad. Debes tener en cuenta que estas afecciones pueden ser un síntoma de problemas intestinales como la celiaquía. Si comienzas a experimentar problemas en cuanto a la salud mental, debes consultar a tu médico. Para este tema le damos la bienvenida al gastroenterólogo Roberto Tello, que nos acompaña el día de hoy en el estudio Saboreando la Mañana, y te damos la bienvenida nuevamente. Cuéntanos un poquito acerca de los problemas que podemos encontrar en el colon o cómo cuidarlo adecuadamente. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, el tema del síndrome del intestino irritable es una patología benigna muy común en la práctica privada y clínica a nivel de todo lo que es mi especialidad. El colon irritable es una definición antigua que ya no se la debería utilizar, porque el síndrome de intestino irritable abarca más que solamente el colon, abarca muchos sistemas más del organismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el síndrome de intestino irritable es una patología muy común en las mujeres de mediana edad, ¿sí? Y que tienen muchas situaciones paralelas, como por ejemplo el estrés, la mala alimentación, el bajo consumo de vegetales, el alto consumo de carnes rojas, ¿sí? Y también se está viendo ahora el concepto de lo que es la microbiota intestinal, que es un tema que de hecho en este año, que fue el Día Mundial de la Salud Digestiva, se trató la microbiota. Es un tema que se va a venir desarrollando en el futuro de la gastroenterología, y es algo donde tenemos que nosotros trabajar, porque es un concepto que está en boga ahora. Pero a ver, si hablamos de la microbiota, ¿de qué se trata? Porque seguramente mucha gente no logra entender. Y claro, cuando hablamos de bacterias en nuestro intestino decimos, no, yo no quiero tener ni una sola bacteria, pero no nos damos cuenta que hay bacterias buenas, hay bacterias malas, y hay muchas, y claro, y que tiene que haber un equilibrio también. Cuando existe un desequilibrio de estas bacterias en nuestra flora intestinal, por supuesto puede producir muchos problemas. Exacto. La microbiota en términos fáciles de entender es un bosque que tenemos que cuidar. Entonces, dentro de ese bosque vamos a tener microorganismos patógenos y otros que son malos.
¿sí? Entre los que son buenos y que ustedes van a encontrar a diario, es los famosos lactobacilos. Esos de ahí nos van a ayudar a equilibrar. Perdón, solamente una preguntita ahí. ¿Sí es cierto que un yogur nos puede brindar estos, Seguro que sí. estos lactobacilos? Seguro El que yogur sí. es de eso, técnicamente. Sí, pero hay ciertas marcas Claro. de yogur que tienen cierta cantidad más de lactobacilos, vienen por millones. Entonces, cuando nosotros equilibramos lo que es las bacterias buenas de las malas, vamos a tener un equilibrio en nuestro intestino, ¿sí? Si es que va a haber un desequilibrio, vamos a tener más bacterias malas, podemos tener pacientes que tengan diarrea, que tengan distensión abdominal, y para eso también tenemos medicaciones y antibióticos que se están dando ahora, pero también tenemos que seguir cierta dieta restrictiva. Doctor Tello, ¿cómo se determina o cómo se detecta este padecimiento? ¿Es necesario hacer una colonoscopía? ¿Es necesario? ¿Cómo determinan este padecimiento? El paciente debe cumplir los criterios de Roma 4, son criterios de una enfermedad funcional. Roma, como fue, los criterios son de Roma en Italia, y los últimos fueron en el año 2016, junio del 2016 los criterios. Entonces, ¿cómo es el paciente típico de síndrome de intestino irritable? Dolor con cambios en el hábito defecatorio. Puede ser con diarrea, con estreñimiento o mixto, ¿sí? Eso a lo largo del tiempo, durante 6 meses, y que el problema lo venga acarreando 3 meses antes. Entonces, los criterios de Roma 4 son los que nos van a ayudar a decidir si es que este paciente es o no un síndrome de intestino irritable. Ahora, con la pregunta de si es que es necesaria o no una colonoscopía. A ver, si es que es un paciente joven como usted y si es que no hay síntomas de alarma, no estaría recomendado de entrada una colonoscopía. Y esta parte de aquí sí les quiero decir, porque esto es algo de salud digestiva. Síntomas de alarma: sangrado digestivo bajo, pérdida de peso, eso hay que tener mucho, y si es que las heces se hacen muy flaquitas, eso acudir al médico pronto. Ah, cuando son muy delgaditas. Sí, como una cinta. Eso tenemos que tener en cuenta, y eso le va a ser mucho la información que le doy a la población, porque muchas veces piensan que no es algo benigno, pero no, me puede traer algún otro síntoma patológico y que después de un tiempo yo no puedo tratarlo. Muchísimas gracias al doctor Roberto Tello por haber estado junto a nosotros y aclarar todas esas dudas que teníamos. Si tiene alguno de los síntomas que se mencionaron en la nota o que el doctor los mencionó, lo primordial y lo más importante es acercarse donde un especialista. Muchísimas veces hacemos esta clase de cosas. Si tengo diarrea, me tomo algo para la diarrea, y en cambio si tengo estreñimiento, me tomo algo o como mucha pitahaya para ver si logro aflojar mi estómago. Pero no, cuando esto ya empieza a ser bastante frecuente, lo más importante es acudir donde un especialista, pues él nos dará el diagnóstico adecuado, por supuesto la alimentación que debemos tener y por supuesto la medicina también. Muchísimas gracias nuevamente al doctor por estar junto a nosotros el día de hoy.